La batalla de las ideas en la construcción de alternativas. Este es el tema que trata el señor Perry Anderson, del cual quiero hacer una exposición y luego añadir mi comentario. Este señor Perry Anderson habla acerca del campo de batalla como el terreno dominado por una nueva hegemonía mundial, y cita el comentario de Marx, donde menciona que las ideas dominantes del mundo son ideas de las clases mundiales. Él explica que estas ideas dominantes de estas clases mundiales han tenido transformación con el tiempo, han tenido cambios, variaciones y mutaciones, y él centra sus comentarios entonces en esta variación que han tenido estas ideas de esta nueva hegemonía mundial. Y tienen su origen allí en el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza entonces la Guerra Fría. Se enfrentan dos potencias que en algún momento fueron aliadas: Estados Unidos con un gobierno capitalista y la Unión Soviética con un gobierno comunista. Pero que en medio de esa Guerra Fría esta no fue la única disputa o la única lucha o batalla que hubo. También hubo otras batallas que libraron los países del tercer mundo por lograr una soberanía, por lograr el respeto de un país independiente, incluso ante la Organización de Naciones Unidas. De manera que hasta acá él menciona que el cambio de las ideas se han centrado en esos dos aspectos. Primero, en el afianzamiento del capitalismo como prácticamente el gobierno de la mayoría de países en el mundo, y segundo, la anulación de la soberanía nacional, porque de hecho, aunque muchos países obtuvieron esa conquista que fue el reconocimiento de su soberanía, realmente desde que desapareció la Unión Soviética, Estados Unidos y otros países han aplicado políticas imperialistas, y de manera que han pasado por encima de la soberanía de ellos, aplicando entonces políticas amparadas, pues supuestamente y según ellos, bajo la defensa de los derechos humanos. De manera entonces pues que Estados Unidos, con su gobierno capitalista, se afianza en todo el mundo, incluso en el mismo Estados Unidos, teniendo como base saber que en Estados Unidos hay un gobierno republicano y uno demócrata, y de hecho estas políticas neoimperialistas han sido bipartidistas en este sentido, porque estos dos partidos la han apoyado y la han difundido en los mismos Estados Unidos. La obra trata el asunto de la localización de la resistencia de la hegemonía en el mundo. ¿Dónde se ha localizado esa resistencia? Importantemente en tres lugares. Primero habla de Europa y de las protestas, de las marchas que se realizaron en algunos países de Europa contra la invasión a Irak. Sin embargo, él menciona que esto no dejó de ser más que marchas y protestas que no tuvieron realmente un impacto de fondo contra la política imperialista de los Estados Unidos. Un segundo lugar donde se han concentrado estas luchas de resistencia, en Medio Oriente, pero ellos lo han hecho tomando las armas. Realmente en Afganistán y en Irak, luego pues de la invasión, se generaron algunas guerrillas que se han opuesto a esa invasión de los Estados Unidos y que le han causado pues algún grado de dificultad a estas políticas imperialistas de los Estados Unidos. Y el tercer lugar donde se ha focalizado esa resistencia ha sido en América Latina, con grandes diferencias a la resistencia que han hecho los países europeos. Y él menciona tres razones o tres diferencias entre la resistencia de Latinoamérica y la resistencia europea. Y hace un análisis y un recorrido por las luchas revolucionarias que han tenido países de Latinoamérica. Incluso menciona Colombia y el Bogotazo, y menciona ejemplos de aquellos movimientos zapatistas en México, por ejemplo, y que realmente pues esto no ha sido más que una protesta por parte de algunos países, pero que realmente no ha tenido mayor trascendencia, que los que han planteado una oposición más férrea han sido países como Venezuela y Cuba, una resistencia a esta hegemonía mundial.
Ahora él habla de los derechos humanos y de la ONU. Finalmente habla de la ONU como prácticamente un títere que han tenido los Estados Unidos, porque los Estados Unidos realmente han pasado a gobernar las decisiones que se toman en la Organización de Naciones Unidas. Él finaliza citando pues la última resolución que se firmó, en donde prácticamente la ONU le dio su bendición a la conquista de Irak y plantea pues un futuro como muy oscuro en cuanto a el poder desligar la influencia que tiene la potencia que representa a Estados Unidos a la influencia que está ejerciendo sobre las Naciones Unidas. Algo así es pues, el recuento que quería hacer acerca de este documento, y mi comentario al final sobre lo ya planteado es lo siguiente. El señor Perry Anderson menciona entonces a Estados Unidos como una potencia muy fuerte y prácticamente indestronable. Pues yo quiero mencionar que realmente sí, Estados Unidos es una potencia que quiero asemejar a una estructura de hierro, pero mezclado con barro. Realmente Estados Unidos es un hierro porque ha tomado decisiones férreas y porque de manera dura ha gobernado el mundo, de alguna manera. Pero de barro porque hoy en día han crecido muchos movimientos que protestan contra las políticas de Estados Unidos, y esto prácticamente se ve en muchos países alrededor del mundo. Estos movimientos de revolución, de protesta, han disminuido la capacidad de actuar de los Estados Unidos. Entonces, aunque es un hierro sólido, es un hierro mezclado con barro, porque ese poder que tiene sobre el mundo se ha disminuido porque depende mucho también de lo que dicen las masas. Quiero terminar diciendo que antes de que Estados Unidos fuera una potencia, también hubo otras potencias mundiales, pero esas potencias llegaron a un fin y luego llegó otra potencia. Hoy en día la de turno es los Estados Unidos como una potencia, pero no por tiempo indefinido. De hecho, quiero concluir diciendo que el fin de Estados Unidos como una potencia mundial no está lejos.